something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Suicide blonde, suicide blonde, suicide blonde, suicide blonde. Suicide blonde was the color of her hair, like a cheap distraction for a new affair. She knew it would finish before it began. Something tells me you lost the plan. You wanna make her suicide blonde, love devastation, suicide blonde. You wanna make her suicide blonde, love devastation, suicide blonde. Stripped to the beats, but her clothes stayed on. White light everywhere, but you can't see a thing. I just Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a la cena oficial de la 16ª edición del Spain Investors Day. Bueno, en primer lugar, rogaros, ya sabéis que este Palacio de la Bolsa maravilloso que nos acoge tiene muchísimas virtudes. Una de ellas no es la sonoridad, ¿eh? O sea que si durante las palabras habláis, es muy difícil entendernos, ¿eh? Entonces, lo que os ruego es que durante las palabras que vamos a tener a continuación guardemos todos el mayor silencio posible. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ministro de Asuntos Exteriores por acompañarnos hoy. Gracias, Ministro. Sabemos que estás en un momento de intensísimo trabajo en defensa de los intereses de España y te agradecemos especialmente que estés hoy en esta reunión, ¿eh? Gracias también al presidente de la CNMV, gracias al resto de autoridades. Como ustedes saben, el Spain Investor Day nació bajo una filosofía que es que no se invierte en lo que no se confía y no se confía en lo que no se conoce. Cuando nosotros creamos este punto de encuentro, lo hicimos en un momento en el que se producía la intervención de Irlanda
y en el que España estaba en un momento tremendamente delicado desde el punto de vista económico, hace 16 años. Entonces pensamos que la mejor manera de que los inversores volvieran a confiar en nuestro país era que vinieran y volvieran a conocer a nuestras empresas, porque nuestras empresas entonces y hoy siguen mereciendo la pena invertir en ellas. 16 años más tarde aquí estamos. Yo el otro día decía que presentamos un año económico en el que podemos sacar pecho de nuestra economía. No, antes éramos los PIG, ahora somos los líderes del crecimiento en Europa. Y la verdad es que para los organizadores del Spain Investor Day, para Estudio de Comunicación y para todos nuestros soportes, estamos mucho más confortables en un año como este que en los inicios. Por lo tanto, daros las gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, yo voy a dar la palabra al consejero delegado de la Bolsa, de BME, a Juan Flames. Gracias, Juan, por acogernos en esta casa. Es un lujo tener la cena oficial en el Palacio de la Bolsa. Enhorabuena por el excelente año de nuestra bolsa. Como todos sabéis, la bolsa española solamente ha sido superada este año en todas las bolsas del mundo por la de Corea y por muy poco. Nuestra bolsa sigue siendo la que más dividendo reparte en el mundo. Nuestras compañías cotizadas son las más generosas retribuyendo a sus accionistas. Así que, Juan, enhorabuena por este año. Muchas gracias por acogernos. Tienes la palabra. Excelentísimo señor don José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, querido Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, estimado Juan Pablo García Lliberós, representante, director general de Aon Spain, autoridades, señoras y señores, bienvenidos al Palacio de la Bolsa. El SID celebra su 16ª edición y se ha convertido en un encuentro de referencia que BME apoya y patrocina desde sus inicios, con el objetivo de promover España como destino de inversión. Y qué mejor lugar que hacerlo que en este magnífico palacio. Las empresas españolas, como decía Benito, lo están haciendo muy bien y el IBEX 35, nuestro mejor baluarte en BME, así lo demuestra, con máximos históricos, hoy ha vuelto a hacer un máximo histórico, y una revalorización cercana al 50% en el año pasado. Así que podemos decir que la bolsa está de moda. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB crecerá en 2025 un 2,9% en España, comparado con un 1,2% en la eurozona o un 1,6% de media en las economías de la OCDE. Las valoraciones de la bolsa española siguen siendo atractivas. El PER cotiza 13 veces, que todavía está 2,3 puntos por debajo de su media histórica de los últimos 37 años y el más bajo entre los principales mercados europeos. Como comparación, el PER de la bolsa estadounidense está en 28 veces. Nuestra rentabilidad, como decía Benito, media por dividendo en el 4,1%, es de las más altas del mundo. Los gestores, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que España seguirá atrayendo inversión después de estar unos cuantos años fuera del radar. Son sin duda buenas noticias, pero debemos seguir trabajando para traer de vuelta al particular a la bolsa y volver a poner a la bolsa en el epicentro de la economía española. El plan personal de inversión, sencillo y con bonificación fiscal, sería una muy buena forma de hacerlo. Otras iniciativas, junto con la CNMV, como BME Easy Access, son necesarias para impulsar el mercado desde el lado de la oferta. Finalizo mis palabras agradeciendo a Estudio de Comunicación la organización de esta nueva edición del SID y a las entidades que lo apoyan. Les deseo a todos un próspero 2026. Muchas gracias. A continuación del consejero delegado de BNE tiene la palabra Juan Pablo García Lliberós, director general de AON, que desde también hace muchos años
nos acompaña en esta andadura de defender la imagen de España y defender la economía española para seguir siendo un destino de inversión. Muchísimas gracias, Aon. Muchas gracias, Benito. Buenas noches a todos. Excelentísimo señor Ministro de Asuntos Exteriores, presidente de la CNMV, CEO de BME, Juan, nuestro anfitrión, presidente del SID, queridos amigos. En nombre de AON y de nuestro consejero delegado, Jacobo Ornedo, que lamentablemente esta noche no ha podido acompañarnos, es para mí un privilegio y un honor daros la bienvenida y volver a copatrocinar este tradicional cóctel cena del Spain Investors Day en este maravilloso Palacio de la Bolsa de Madrid. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y, por supuesto, gracias a Estudio de Comunicación. Queridos Lalo, Benito y todo el equipo, gracias por reunirnos un año más y por hacer del SID, como decía Juan, el evento de referencia con el que arrancamos cada año. Son ya 16, vamos camino de la mayoría de edad, Benito, y estoy seguro de que cada año seguiréis superándoos. 2025 ha sido un año marcado por la resiliencia y la recuperación. La economía española, que también anticipábamos algún dato, creciendo en torno al 2,5% por encima de la media de la eurozona, impulsada por un consumo privado dinámico y un sector turístico que ha batido récords. La creación de empleo ha mantenido su tendencia positiva, consolidando la confianza en nuestro tejido empresarial. Todo ello gracias a muchas de las compañías que hoy representáis aquí esta noche. Sin embargo, no podemos obviar que este año también ha estado condicionado por tensiones geopolíticas, conflictos regionales, volatilidad en los precios energéticos y ajustes en las cadenas de suministro globales, que junto con los retos que hemos tenido en el talento, que ha incrementado el absentismo, hemos tenido un año también difícil. 2026. Nos adentramos en un entorno que seguirá seguro siendo retador y complejo, pero también lleno de oportunidades claras. Previsiones macroeconómicas positivas, crecimiento moderado y estabilidad financiera. Mayor atracción de inversión extranjera. Es una maravilla ver cómo cada año esos inversores nos acompañan en un evento tan especial, especialmente centrados en la inversión en energía, infraestructura, tecnología y sostenibilidad. Persistencia de la tensión geopolítica, que exigirá la diversificación de mercados, cadenas de suministro mucho más resilientes y una gestión más sofisticada del riesgo. Transición energética y criterios de ESG, como seguro, serán motores de crecimiento que atraerán competitividad y nueva inversión a nuestro mercado. Vivimos un entorno de riesgos cada vez más interconectados y en rápida evolución. La IA y la automatización han introducido nuevas exposiciones que se suman a los cambios geopolíticos, al riesgo ciber o a las presiones climáticas y los desafíos de talento. Hoy, los riesgos ya no actúan de forma aislada. Convergen, interactúan y se interconectan entre sí. A pesar de esta volatilidad, nuestra encuesta, donde habéis participado más de 3.000 compañías, nos dice que solo el 14% medís y evaluáis con datos los 10 principales riesgos. Esto, sin duda, nos demuestra que existe una brecha entre aquello que preocupa y la capacidad de cuantificarlo y actuar sobre ellos. La gran oportunidad está en usar el análisis de datos para gestionar los riesgos, optimizar el uso de capital y transformar el riesgo en una palanca de valor, impulsando innovación y construyendo resiliencia futura. Ese es nuestro compromiso. En AON creemos firmemente en el poder del análisis avanzado para transformar la incertidumbre en decisiones seguras. Seguiremos invirtiendo para traeros las mejores soluciones a través de las mejores herramientas. Miraremos hacia adelante y estamos convencidos de que, aunque tengamos un 2026 lleno de retos, también son grandes oportunidades. Os deseo un año lleno de éxitos para vosotros, vuestras compañías y, por supuesto, para nuestra querida España. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bienvenidos.
Como todos sabéis, el Spain Investor Day se celebra en 3 sedes. Una de ellas es este Palacio de la Bolsa, otro de ellos es el hotel donde celebramos todos los encuentros públicos y el tercero es la sede de BNP Paribas, donde se celebran los encuentros entre inversores y empresas cotizadas. En estos 2 días se producen aproximadamente 900 reuniones one-on-one, donde los inversores conocen con detalle la realidad de nuestras empresas, el último ejercicio y el ejercicio futuro. Pero desde el primer momento los inversores nos reclamaban que, aparte de conocer las empresas, querían conocer el entorno, querían conocer los proyectos políticos y querían conocer también los proyectos de los reguladores. Por eso, desde el primer momento, hemos invitado a esta cena al presidente de la CNMV. En las 16 ediciones, el presidente de la CNMV nos acompaña. En el caso de Carlos San Basilio, que nos acompaña hoy, es el 2º año. El año pasado fue su primer acto público, creo recordar. Estaba recién tomada posesión y acudió a esta cita. Y hoy volvemos a estar ansiosos de escuchar sus palabras. Le vuelvo a agradecer el que esté con nosotros otro año más. Y muchísimas gracias. Estamos deseosos de escuchar tus palabras, Carlos. Gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, Benito. Muchas gracias a los organizadores del Spain Investors Day, muchas gracias a BME y a ON por la invitación consistentemente a la CNMV. Para nosotros es una excelente oportunidad de poder dar a conocer nuestros planteamientos y nuestras opiniones, ¿no? Como decías, hace pues solo un año que tuve aquí mi primer evento público como presidente de la CNMV y bueno, las fechas son muy propicias para hacer un poco un balance de lo que ha sido este año y atrevernos quizás a anticipar un poco lo que nos puede esperar en 2026 dentro de lo que se pueda. Con respecto al año 2025 en mercados de valores, tenemos que decir que ha sido un año récord, ¿no? Ha sido un año de comportamiento excepcional en el mercado de valores en España. Y no lo digo exclusivamente por las cifras de revalorización del IBEX que ha comentado Juan. En otros aspectos de la actividad de los mercados en España ha sido también, los datos son excepcionales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si nos quedamos en la bolsa aquí en este marco, en renta variable, es cierto que las salidas a bolsa siguen siendo un asunto pendiente. Hemos tenido solo 3 incorporaciones al mercado regulado y es un asunto pendiente en España y en otros mercados europeos sobre el que tenemos que reflexionar. Pero lo que es cierto es que la bolsa ha seguido teniendo un papel fundamental para facilitar la captación de recursos por parte de las cotizadas, ¿no? En 2025, los recursos captados por las empresas cotizadas en mercado han superado en más de un 40% los de 2024. Ha habido operaciones tan espectaculares como la de Iberdrola, captando 5.000 millones de euros en un tiempo récord y demostrando la liquidez y profundidad de nuestro mercado. Pero además es que tampoco es solo la renta variable. La renta fija también ha tenido un comportamiento excepcional en 2025. Las emisiones en España de renta fija han superado en más de un 30% las de 2024. Estamos viendo un acercamiento de las emisiones que se hacen en España respecto a las que se hacen fuera por parte de las empresas españolas, que es un asunto pendiente. Tenemos que generar las condiciones para que para las empresas españolas sea más cómodo, más sencillo emitir en España y que no vean ventajas de hacerlo fuera, que independientemente de situaciones puntuales no debería tener ventajas en términos de plazos o de costes. Y luego también hemos seguido viendo cómo el capital riesgo sigue creciendo. En 2025 tendremos un crecimiento de los activos bajo gestión en capital riesgo pues entre el 15 y el 20%. El patrimonio bajo gestión ya va a superar los 50.000 millones. Y qué decir de la gestión colectiva tradicional, ¿no? Con nuestros fondos, una industria muy asentada, muy competitiva, que viene creciendo y que solo las gestoras españolas van a tener unos activos bajo gestión superiores a los 470.000 millones de euros a finales del 2025, que es otro récord histórico. Con lo que, pues bueno, hemos visto un comportamiento de los mercados excepcional
Y además, todavía hay más excepciones si se tiene en cuenta el entorno internacional en el que se ha producido, ¿no? Es cierto que la economía española ha tenido un comportamiento muy positivo si comparamos con el resto de las economías desarrolladas y sobre todo de las economías europeas. Para los que llevamos muchos años siguiendo la economía española es realmente destacable que en un entorno en el que ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Reino Unido son capaces de generar un crecimiento sostenido, España siga creciendo consistentemente por encima de todos ellos, ¿no? Pero a pesar de este buen comportamiento en España, ha habido unas tensiones geopolíticas que no se han reflejado en la volatilidad de los mercados, salvo un momento puntual en abril como consecuencia de las decisiones sobre aranceles. Si seguimos con el 25 y nos quedamos un poco más en el ámbito nuestro, en el ámbito supervisor y regulador, 2025 también ha sido un año excepcional. Es un año en el que ha cambiado el paradigma. El paradigma de la regulación y la supervisión pasa a ser un paradigma basado en competitividad, en integración de mercados, en eliminación de barreras y en una especie de nuevo eslogan que es el de la simplificación y reducción de cargas, ¿no? Esto es algo que en 2024 fue gradualmente gestándose y que en 2025 se ha materializado ya en decisiones muy concretas, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito nacional. En el ámbito comunitario, la nueva Comisión ya ha adoptado medidas muy ambiciosas, ¿no? Y me gustaría destacar 3 de ellas que tienen un impacto muy directo sobre todos vosotros, sobre todas las empresas cotizadas, ¿no? Una de ellas es la reducción de en materia del reporting de sostenibilidad, ¿no? La información que tienen que presentar las empresas sobre la sostenibilidad de su actividad. Aquí ya se han adoptado medidas muy ambiciosas que desde la CNMV consideramos que van en la buena dirección, porque realmente hay que hacer compatible una economía más sostenible con la imposición de cargas que permitan la competitividad de nuestras empresas. A nosotros sí que nos gustaría destacar un aspecto que nos preocupa de la dinámica que ha seguido la Comisión en estas primeras iniciativas de simplificación, que ha sido reducir mucho el espectro de empresas sobre las que se van a hacer estas exigencias de transparencia en materia de sostenibilidad. A nosotros nos parece importante que se siga manteniendo una base amplia, para que haya una base amplia de la economía productiva, de empresas medianas y más grandes que están haciendo un seguimiento del impacto de su actividad en términos de sostenibilidad. En todos ellos, y aplicando proporcionalidad, se deben reducir, eso es razonable, las exigencias, pero creemos que una reducción demasiado drástica del universo de empresas afectadas puede ir contra los principios que justificaron esta legislación, que nosotros creemos que siguen siendo válidos. Segundo elemento del marco regulatorio nuevo y recientemente ya puesto en marcha con iniciativas concretas por la Comisión es la iniciativa de integración de los mercados de valores, con un paquete legislativo muy ambicioso que ha salido justo en diciembre y que aspira a eliminar elementos de fragmentación y a sacar el máximo provecho del mercado único europeo en materia de mercados de valores, y nosotros desde la CNMV no podemos más que apoyarlo. Luego hay iniciativas muy concretas que tendrán que ser detalladas, como la relación entre los supervisores locales y el supervisor europeo ESMA, que está previsto que vaya asumiendo algunas competencias adicionales, y tenemos que ver en el detalle cómo se va a materializar eso para que no resulte en una duplicidad o en un aumento de costes, pero que en muchos casos tiene todo el sentido con este planteamiento de mercado único y de aprovechar las sinergias de un mercado tan grande como el de la Unión Europea. Y el tercer elemento de marco regulatorio que está cambiando es el de la aproximación al inversor minorista, que es algo que ha comentado también Juan, ¿no? Que es la nueva estrategia de inversor minorista que se concretó en un primer acuerdo a finales de diciembre y que ahora tenemos que ver cómo se va plasmando en los textos de primer nivel y segundo nivel. A nosotros aquí nos preocupa que no se aproveche del todo esta iniciativa para simplificar la gestión, el trámite que tiene que seguir el inversor minorista cuando invierte en productos de menor riesgo, como acciones o como bonos, y además que tampoco se aproveche este viaje para simplificar algunas de las cargas que tienen que asumir los intermediarios. Pero no solo es en el marco europeo donde se han tomado iniciativas, aquí en España también estamos tomando iniciativas, cada uno en nuestro ámbito. Desde el Ministerio de Economía, pues bueno, se ha aprobado la orden de préstamo de valores, que era un tema pendiente de nuestro mercado desde hace tiempo.
También se ha iniciado un proyecto con una consulta pública, un proyecto muy ambicioso en esta misma línea de incorporar al inversor particular, que son estas cuentas individuales de ahorro e inversión que faciliten que el inversor minorista pueda gestionar de forma más cómoda y con un tratamiento fiscal favorable sus inversiones en activos con un riesgo limitado, ¿no? Y que está funcionando en otros países y que pensamos que podría contribuir aquí en España, por una parte, a que el inversor tenga una gestión más diversificada de su patrimonio y, por otra parte, a darle mayor profundidad a nuestros mercados de valores. También en nuestro ámbito exclusivo de la CNMV hemos lanzado un plan de simplificación de las prácticas supervisoras. Hemos hecho un repaso de una serie de actividades que hacemos en relación con las entidades a las que supervisamos para ver en qué caso las cargas que generamos sobre estas entidades están justificadas por factores de riesgo. Cuando hemos visto que hay algunas exigencias que suponen una carga para la empresa, pero que no tienen realmente un reflejo significativo en cuanto a gestión del riesgo y de la protección del inversor, pues lo estamos eliminando y simplificando para también avanzar en un mercado de valores más competitivo en nuestro país. ¿Qué nos espera en 2026? Pues bueno, sería muy pretencioso entrar en muchos detalles sobre lo que va a pasar en 2026. Sí me gustaría destacar algunos retos y algunos riesgos que sí que están claramente identificados, ¿no? Desde el punto de vista de los retos, pues bueno, tenemos que adaptarnos a este nuevo paradigma regulatorio a todos los niveles, al nivel comunitario, al nivel de los supervisores europeos en ESMA y al nivel de los supervisores nacionales, ¿no? Aquí tenemos un reto sobre el que tenemos que avanzar. Luego seguimos teniendo elementos estructurales de nuestro mercado de valores sobre los que tenemos que actuar y sobre los que no está siendo fácil actuar. Uno de ellos es mantener un correcto equilibrio entre los mercados públicos y los mercados privados. Es muy bueno y muy deseable que crezca el capital privado, que crezcan las distintas opciones de capital riesgo, pero esto no puede producirse a costa de los mercados públicos. Los mercados públicos tienen un papel fundamental, las bolsas tienen un papel fundamental como ancla de la liquidez, la transparencia y el acceso del inversor minorista a la inversión en acciones. Y creemos que hay que esforzarse por ver qué herramientas podemos adoptar, qué medidas podemos tomar para que las bolsas recuperen esa centralidad, para lo que es fundamental, que recuperen la liquidez. Y ahí hay muchas cuestiones sobre las que trabajar y en eso estamos nosotros también con la industria. En cuanto a los riesgos, pues bueno, hay un elemento fundamental que son los riesgos geopolíticos, pero no me meteré en este charco teniendo sobre todo al ministro aquí y que va a intervenir a continuación. Sí diré que aquí una cuestión clave es hasta qué punto estos riesgos se van a materializar o se van a reflejar en los mercados de valores, que es algo que no se ha producido en 2025. Hay una especie de disociación entre la situación geopolítica y la situación de los mercados y la cuestión es un poco esta relación, cómo puede funcionar en 2026. Luego hay elementos de riesgo que también se han comentado previamente, como es las elevadas cotizaciones, un cierto vértigo de altura. Pero bueno, hay elementos que en el caso español nos permiten pensar que estamos en una buena posición de partida a pesar del recorrido de estos últimos años, ¿no? Y a ellos ha hecho referencia el consejero delegado de BME. Tenemos unos múltiplos que siguen siendo muy razonables y que nos permiten anticipar que tenemos recorrido. Y también tenemos una situación macroeconómica en España sólida que nos permite anticipar también un 26 que desde este punto de vista nos va a seguir dando buenas noticias. Y luego hay un tercer elemento de riesgo que es creciente y crecientemente difícil de anticipar, que es como el riesgo tecnológico, con muchos elementos que incorporados, ¿no? La ciberseguridad, la inteligencia artificial, el mundo cripto, todos estos nuevos elementos que se están acumulando generan una cierta incertidumbre que durante este año pasado se ha gestionado con una razonable confianza, pero que bueno, ya veremos cómo funciona en 2026. En todo caso, termino aquí. Bueno, emplazándoos a ver el año que viene, cuando hagamos esta intervención, qué balance podemos hacer del 26 y hasta qué punto hemos estado acertados o he estado acertado anticipando las tendencias, los retos y los riesgos. Muchas gracias a todos. Esta mañana inauguraba el Spain Investor Day Su Majestad el Rey, entre otros mensajes de confianza en nuestros mercados, decía una cosa, que es que Europa no es una opción, que es el único plan, que no hay un plan B.
y que España está absolutamente comprometida con Europa. Mañana clausurará el Spain Investor Day el presidente del Gobierno. Hoy preside nuestra cena oficial en el Palacio de la Bolsa el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, porque con un ministerio tan importante, pero a veces se nos olvida que tiene otros dos cosas muy importantes, entre otros Europa. Yo quiero agradecer a José Manuel Álvarez, de verdad, el que esté hoy con nosotros. Querido ministro, tuya es la palabra. Pues es un placer volver a estar hoy aquí con vosotros y vosotras en esta nueva edición del Spain Investors Day, en un momento en el que, a pesar del complejísimo contexto internacional, y a lo largo de este año se va a volver todavía más complejo, los resultados de la economía española siguen siendo excelentes. Por segundo año consecutivo somos la economía desarrollada que más crece y todo indica que el crecimiento del conjunto del año será de un 2,9 y eso es más del doble que la media de la eurozona. Es una cifra sustancialmente superior a la de nuestros vecinos. 2,9 aquí en España frente a un 0,2 en Alemania, un 0,5 en Italia, un 0,7 en Francia. Y este crecimiento va además de la mano de una intensa creación de empleo de calidad. En diciembre del año pasado hemos tenido un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social, casi 22 millones de personas, y desde la introducción de la reforma laboral en 2021 hay 4 millones de trabajadores con empleo indefinido y eso es un incremento de casi el 40%. Hoy, 9 de cada 10 afiliados son indefinidos, cuando antes era 3 de cada 10. Y además, la ocupación crece con fuerza en ocupaciones de alto valor añadido, la información y la comunicación, y está además creciendo por encima de la media, tanto entre los jóvenes de menos de 30 años como entre los de más de 55, que han sido dos grupos que históricamente han sufrido con mucha dureza el desempleo. Y esta evolución positiva se extiende también a los datos fiscales. Hemos finalizado 2025 con una nueva reducción de la deuda y del déficit público y hemos cumplido ampliamente los compromisos europeos. Así, estimamos que en 2025 el déficit público se ha situado en el 2,5 frente al 2,9 de la media de la zona euro y por primera vez en 20 años nuestro déficit será inferior al alemán. Y el resultado de todo ello ha sido en el mes de septiembre que las tres principales agencias de rating han mejorado simultáneamente la calificación de nuestra deuda soberana, situándose en la máxima franja de calificación y con los costes de financiación del Tesoro en mínimos históricos. Nos financiamos por debajo de lo que hace Francia o Italia, algo que era impensable probablemente cuando el Spain Investors Day arrancaba. Y nuestra prima de riesgo respecto a Alemania, por primera vez en 16 años, se sitúa por debajo del 0,5. Está en el 0,4. Y la bolsa española, lo hemos oído aquí antes, ha tenido un comportamiento espectacular en 2025 en correlación con esa buena marcha de la economía. Y es destacable que ya podemos afirmar que se ha producido un cambio en el patrón de crecimiento español. En un año de ingresos récords en el sector turístico, nos hemos acercado a los 100 millones de visitantes, los ingresos que hemos obtenido por exportaciones de servicio no turísticos han sido superiores al turismo y eso refleja que España sigue atrayendo inversión directa extranjera a unos niveles que nos convierten en una de las economías más atractivas del mundo para invertir. Esta es, en estos momentos, la excelente situación de la economía española. Buenos datos de crecimiento, buenos datos de empleo, confianza, que estoy seguro que se va a seguir manteniendo y, por supuesto, un fuerte compromiso del Gobierno
con la economía y también con la repercusión social de la economía. Un compromiso con la justicia social, que nos ha llevado a subir el salario mínimo en varias ocasiones, también las pensiones, y eso ha hecho que España haya sido el tercer país europeo que más ha reducido los índices de pobreza. Y como os decía al principio, yo creo que todos y todas sois conscientes que este extraordinario funcionamiento de la economía española se está produciendo en un contexto muy difícil. Muy difícil donde yo creo que hay que deciros y decirle a todos los españoles y las españolas las cosas claras. Hay un intento de transformar y de cambiar las reglas del orden internacional. Están siendo abiertamente desafiadas, como está siendo abiertamente desafiada la paz, los valores de diálogo, que son los valores de nuestra seguridad. Y ahí es donde se encuentra nuestro principal reto en estos momentos. Los de España, los de la Unión Europea y la de todos aquellos países que queremos que nuestro modelo de vida siga siendo pacífico, democrático, con respeto al derecho internacional. Y podéis tener la seguridad, mañana lo diré muy claro en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la política exterior de España va a seguir defendiendo el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas, porque eso es una cara de la misma moneda en la que está también nuestra forma de convivencia, que es la democracia y el proyecto europeo. El mundo se está transformando y es obligación de los españoles y los europeos que defendamos esos valores: la paz, el diálogo, la seguridad. El diálogo, el multilateralismo, el respeto al derecho internacional tienen también un indudable valor económico y político en términos de estabilidad, de previsibilidad, de paz. La situación vivida en Venezuela, la actual tensión en torno a Groenlandia, que tiene que cesar, lo que llevamos años viviendo en Ucrania y en Gaza, nos sitúan ante una situación prácticamente inédita desde la crisis de los misiles en los años 60. Y desde luego la política exterior de España ha sido muy clara desde el primer momento. La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional, cuando se respeta la soberanía de los Estados, cuando se resuelven las controversias entre Estados por medios pacíficos y por cauces institucionalizados. Porque la alternativa que algunos nos están planteando en estos momentos es o el derecho internacional o la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es entre autoritarismo o democracia. No hay libertad sin ley y sin instituciones que la protejan, a escala nacional y a escala internacional. Defender la libertad, la democracia, el multilateralismo, el derecho internacional hoy en día es defender y fortalecer Europa. España asume la necesidad de cambio porque el mundo está cambiando y, por tanto, asumimos la necesidad de acción, pero también de acción manteniendo los valores que nos caracterizan como sociedad. Nuestra política exterior se cimenta sobre 3 pilares que no van a cambiar. La construcción de una Europa que ya no solamente tiene que ser autónoma, sino que tiene que ser soberana, porque el desafío ahora es consolidar nuestra soberanía estratégica y lograr que la Unión siga en este mundo de agresores, siendo un actor geopolítico de primer orden que sea capaz de proporcionar seguridad y prosperidad económica a nuestros ciudadanos. Y para ello, entre otras cosas, hay que seguir promoviendo la reindustrialización de España y de la Unión. Hay que completar el mercado único, hay que potenciar nuestra base industrial, manufacturera y tecnológica, al mismo tiempo que tenemos que seguir impulsando
la producción y la exportación de servicios de alto valor añadido a nuestros socios tradicionales y a nuevos que podamos encontrar. Y ahí, desde luego, yo creo que todos nos felicitamos de la reciente conclusión del acuerdo de Mercosur. Tenemos que garantizar que nuestras empresas sigan compitiendo con fuerza también fuera de nuestras fronteras. El segundo pilar es que nuestra política exterior está comprometida con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El multilateralismo no es un ideal abstracto, es la infraestructura de la estabilidad política y económica global que construye un entorno acogedor para las inversiones. La guerra, las acciones unilaterales, multilaterales, nunca crean prosperidad, como tampoco construyen democracia y paz. La industria de defensa, por supuesto, constituye un sector clave para nuestra seguridad económica y también para la disuasión que tenemos que tener en nuestras manos todos los europeos frente a quien quiera amenazar nuestro modelo de vida. Y, por tanto, cada vez más tienen que estar imbricadas en nuestra política industrial. Y, al mismo tiempo, la política exterior de España va a seguir liderando el desarrollo de acuerdos comerciales de la Unión con terceros países y regiones, por supuesto, con América Latina. Así que España está demostrando en unos años que no están siendo sencillos, que dispone de fortalezas y que dispone de una hoja de ruta que le confiere una fiabilidad destacada y un peso e influencia significativos en el escenario internacional. Un peso y una influencia que son palancas para seguir avanzando en la seguridad y en la prosperidad económica de nuestra sociedad y, desde luego, invitamos a todos los inversores a participar en este esfuerzo y la política exterior de España va a seguir trabajando e invirtiendo en un futuro en paz, en seguridad, en estabilidad y, sobre todo, en el proyecto europeo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Decía un viejo manual de predicación que cuando veas que los feligreses empiezan a moverse inquietos en sus asientos, lo mejor es que termines el sermón. Así que nada más, invitaros a que quedéis con vosotros en esta cena. Gracias al presidente de la CNMV, gracias al ministro por sus palabras. Yo no les canso más. La verdad es que han sido dos intervenciones interesantísimas y muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Try to please her. She only played one night stand now. I tried to please her. She only played one night stand.